Siluma es producto de una constante manifestación de los indígenas que estaban habitando en Maracay por forma dispersa. Comenzaron a ocupar terrenos que, según ellos, no tenían propietarios, pero a medida que ellos iban desmontando el terreno, iban apareciendo propietarios. Compraban los terrenos por una tontería, el Consejo Municipal de la época, y una vez que obtenían sus papeles, llegaban donde estaban los indios y decían: ustedes me desalojan el terreno porque esto es mío, aquí están los papeles. Y si los indios contestaban, bueno, buscaban a la policía y los desalojaban. Así comenzó el desalojo de los indígenas desde donde hoy está la avenida 5 de Julio, hacia el norte. Llegaron a Tierra Negra, en forma muy dispersa también se establecieron allí. Los alijunas ambiciosos empezaron a ver que esos terrenos estaban cogiendo valor porque los estaban desmontando los indígenas. Y como eran dispersas, la porción de terreno era grande. Iban al Consejo Municipal, ofrecían compra de esos terrenos, los compraban toda una tontería y le llevaban un poco de policía, los desalojaban otra vez. Hasta que una vez el terreno se alzaron, los indios, ¿no?, con el Chino Julio al frente. Cuando se alzaron, entonces el alzamiento y la protesta fue fuerte, hasta el punto de que en una ocasión un grupo va a dar hasta Caracas y pidieron hablar con el presidente de la República. Para esa época era el general Isaías Medina Angarita. Bueno, el general Medina Angarita se comunicó con el presidente del Estado, así se llamaba lo que es el gobernador ahora, y le ordenó de que le buscara solución a los indios de Maracay, que los ubicara en un terreno que fuera de ellos para siempre. Los ubicaron cerca de donde hoy es Siluma, pero en forma dispersa todavía. Ellos no creyeron mucho en la palabra del presidente, no se concentraron. Al poco tiempo, esos terrenos apareció dueño también. Entonces llegó un juez, llegó la policía, llegó el supuesto dueño del terreno, etcétera, ¿no? Llegó mucha gente a desalojar a los guajiros. Pero los guajiros ya estaban preparados. Como el presidente dijo que eso era de ellos, lo bautizaron con los de Tierra Nuestra. Bueno, ¿qué hicieron los indios? Los indios estaban preparados para cualquier desalojo. En ese momento los hombres desaparecieron por el monte, porque Siluma era la montaña. Desaparecieron por el monte y quedó un solo hombre, y todas las mujeres y los muchachos. Los que desaparecieron por el monte, los hombres, vinieron a dar aquí al centro, aquí cerquita, donde está lo que es el correo. Desde allí le escribieron un radiograma al presidente de la República, que era Isaías Medina Angarita, denunciando el desalojo. Allá las mujeres se encargaron del juez y lo secuestraron, lo amarraron. Se encargaron del supuesto dueño de tierra, también lo amarraron y lo secuestraron. La policía también lo secuestraron y los amarraron también. Unos indígenas que habían llevado para tumbar los ranchos, le hablaron en guajiro, le dijeron que si ellos tumbaban un rancho, la ley guajira se le aplicaría a su familia en la guajira. Los guajiros también se declararon en brazos caídos y se complicó la cosa. El presidente del Estado, así se llamaba, repito, lo que es el gobernador hoy, no se atrevió a ir a Tierra Nuestra a desalojar a los indígenas. Pero él buscó su contacto y tal, para ver cómo entraba a Tierra Nuestra.
Y bueno, al fin consiguió alguna mujer en Guajira. Fue allá, habló con los guajiros y le pusieron condiciones. Le dijeron que les garantizara, antes de matar al dueño del terreno y al juez, que los iban a ubicar en un terreno que fuera de ellos. Si no, el juez se moría hoy mismo y el dueño del terreno también. Bueno, el doctor Héctor Cuenca, que era el presidente del Estado para esa época, les dijo, bueno, vamos a buscar el terreno. Y lo compramos y se lo parcelamos a ustedes y tal, ¿no? Y el doctor Héctor Cuenca pregunta, pero ¿qué nombre le vas a poner? Entonces eso era por el susto que él tenía, ¿no? Dice una de las guajiras que los guajiros se pusieron también contentos y no sabían qué responder. Pero estaban conversando, hablando, gritando. Y en una de esas, una como que dijo sirvo, pero refiriéndose al cielo. No era lo que pedía el presidente. Y el doctor Héctor Cuenca dijo, ese nombre me gusta, pero no estaban hablando de eso. Y por eso es que quedó Siruma, ¿no? Siruma ya es armonizado, que la palabra es Siruma, que es el cielo. Ese es el origen de Siruma. Bueno, vamos a conversar un poco sobre Julio González, o el chino Julio según los Arijuna, y casi Casuhanch según los guayú de Chaguantamán. Chaguantamana es un sitio donde se concentraban los guajiros todos los días en el centro de la ciudad de Maracaibo, en un sitio que para la época era muy conocido por los maravinos como el Callejón del Carica. Ahí se reunían los guajiros todos los días para buscar información sobre los guajiros familiares que se encontraban dispersos en las diferentes haciendas del Estados Unidos. Pero volviéndolo del chino Julio, es un personaje que según él mismo nació en la comunidad de Jiborney, en la Alta Guajira, cerca de Ciapana. Desde muy chiquito, según narraciones de él mismo, fue traído de la Guajira, escondido, porque corría peligro de perder su vida a pesar de la pequeña edad que tenía. Por problemas familiares, tuvieron que traérselo para Maracaibo. Aquí en Maracaibo, a pesar de que había población indígena también muy dispersa, los familiares se le entregaron a una familia pudiente de Maracaibo para su protección y porque esos alijunas también lo requerían. Le dijeron a la familia que ellos se lo cuidaban. Efectivamente allí fue creciendo en la casa de unos alijunas de apellido Gutiérrez. No tengo los nombres exactos de esa persona, pero sí sé que era de apellido Gutiérrez. Cuando ya estaba en edad escolar, la familia Gutiérrez lo inscribió en una escuela privada para que estudiara primer grado. Ahí estuvo asistiendo varias semanas. A las varias semanas, cuando los niños alijunas cogieron confianza con él,
siempre gritaban cuando lo veía venir: allá viene el chino de la Gutiérrez. Bueno, eso era todos los días, hasta que ya de tanto pronunciar esa palabra, allá viene el chino de la Gutiérrez, al chino Julio no le gustó, ya le caía mal y eso lo recibía como una ofensa. Hasta que un día cualquiera se fue a las manos con los alijunas. Bueno, pelearon durante varios días. Después decidió retirarse de la escuela. Dijo que él no iba más, que él se quedaba ahí con la familia Gutiérrez, pero él no iba más a la escuela, porque la alijuna lo tenía ya fastidiado y bueno, él no iba a ir más. Efectivamente, él se quedó un tiempo con la familia Gutiérrez. Allí creció hasta que un día cualquiera decidió irse para otra parte. Así anduvo por la ciudad de Maracaibo, fue por el oriente del país. Bueno, anduvo por todas partes. Consiguió trabajo en ya grande, sin tener cédula, sin tener nada, consiguió trabajo en algunas empresas petroleras en el oriente del país. Allá conoció a Gustavo Machado y a otros dirigentes del Partido Comunista de Venezuela. Él, como pudo, medio aprendió a leer esta gente, Gustavo Machado, Jesús Faría y otros dirigentes como Radamés Larrazábal en Maracaibo, lo dotaron de unos libros que hablaban del socialismo de la época, y así como pudo, conoció, bueno, mucho mundo a través de la lectura. Trabajó en las compañías petroleras en algún tiempo y en otras partes después. Ya hombre, regresó a Maracaibo. Cuando llegó a Maracaibo, y aquí en Maracaibo había una cantidad de indígenas que habitaban en forma dispersa la población maravina. El chino Julio, bueno, se integró a ellos. Comenzaron entonces la lucha por el atropello constante de que eran víctimas los guajiros, entre los cuales estaba también su familia. Ya él fue creciendo y ya después de haber conocido mundo venezolano, se puso a la cabeza de la lucha indígena. Frecuentaba entonces a Chaguantamano, como le dije antes, era ubicado en el Callejón del Carica, en Maracaibo. Allí le hablaba de los derechos que ellos tenían como ciudadanos venezolanos, y que por esa razón ellos podían perfectamente habitar en la ciudad de Maracaibo sin estar pidiendo permiso para construir su rancho, porque eso era su tierra, según la voluntad de Dios, como dicen los capuchinos y como dicen los religiosos. Eso animó un poco a los indígenas para que se quedaran ahí en Maracaibo y para que frecuentaran la ciudad de Maracaibo. Sin embargo, eso no fue suficiente para que los gobiernos de la época reconocieran a los indígenas que eran los verdaderos dueños de este territorio, y lo desalojaban constantemente. El chino Julio, junto con muchos comunistas, había un señor, un doctor aquí, creo que se llamaba Rafael Urdaneta, pero no el prócer de la independencia, sino así se llama uno, Rafael Urdaneta. Estaban guajiros también, sinamaiqueros, Jesús Correa,
y otros miembros del Partido Comunista Regional, quienes asesoraban al Ciro Julio y quienes de alguna manera también protegían a los indígenas. El Ciro Julio fue creciendo políticamente, como liderazgo, como líder indígena también. Los guajiros le oían mucho. Cuando había un tumbe de rancho, ahí estaba Ciro Julio. Él dirigía la protesta, etcétera, ¿no? Y bueno, se dedicó a la venta de cordones de zapatos y de muchas otras cosas. Era vendedor también de periódicos y era muy conocido en la ciudad de Maracaibo. Y por los guajiros, por supuesto, lo consideraban como su líder. Tuvo una acción importantísima para la construcción del barrio Siruma, que fue el primer barrio indígena que se construyó en Maracaibo y en Venezuela, y a lo mejor hasta en América. La lucha continuó. Muchos de los jóvenes que lo conocimos todavía, continuamos la lucha que ya él por su edad no podía ejercer. Sin embargo, estuvo con nosotros hasta su muerte. Nos entusiasmó, luchamos, nos pusimos al frente de muchas cosas para reclamar la injusticia que se cometía con los indígenas zulianos. Bueno, hay el ejemplo de esa lucha que todavía en forma muy dispersa se realiza. Ese más o menos hasta donde puedo resumir la vida del Ciro Julio, ¿no? En otra ocasión, pero yo les puedo dar hasta su fecha de nacimiento aproximada. Pues yo conservo la cédula de identidad de él. Pues yo era su protector, ya estaba muy anciano ya, y por mi sugerencia pues lo hospitalizamos en el Hospital General del Sur y ahí murió.